Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Amigos y amigas, qué gusto reencontrarnos como cada semana para compartir estas pautas, estas pistas que nos da el GPS para encontrar el camino de la felicidad. El camino de la felicidad es una obligación, entiéndame muy bien la palabra, es una obligación, es un deber, es una responsabilidad de cada ser humano. No estamos aquí para sufrir, no estamos aquí en el planeta Tierra, en esto que llamamos vida, para medio sobrevivir. No, tenemos el deber, la responsabilidad y las capacidades. Tenemos las capacidades, lo que pasa es que tenemos que ponerlas en práctica. Lo que pasa es que tenemos que responsabilizarnos de nuestra parte. ¿Sí? Esto no se da así solo, ¿sí? Solamente pues como algo caído del cielo. No, hay una parte que es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad de aprender a vivir, aprender a vivir. Hay fórmulas, hay respuestas, ya las tenemos. Y es lo que yo intento compartir aquí cada semana en estas pautas, en estas pistas que nos da el GPS para saber cómo recorrer el camino de la felicidad. Reflexionaba esta mañana preparando el tema acerca del valor tan grande que tiene la vida humana. Sí, es que desde los 9 meses de embarazo de la mamá, la influencia que ha tenido en nuestra madre, la influencia en un entorno familiar, ¿sí? O sea, todo lo que esto significa, un proceso de aprendizaje, un proceso de estudio, todo lo que significa crecer, desarrollarnos, atender a veces necesidades, enfermedades, aprendizaje, lo que podemos hacer, lo que hemos hecho, lo que somos capaces de hacer, lo que somos capaces de aprender, la influencia que tenemos en las vidas de otras personas a nuestro alrededor. Es que el valor de la vida es algo tan grande que definitivamente no es algo que debemos tomar a la ligera. Por eso esta responsabilidad, este compromiso tan grande de aprender a vivir para poder disfrutar la vida, para tener calidad de vida, que eso es lo que estamos intentando aprender aquí. De modo que bienvenidos, pues no hay que decirlo, la lección de hoy, altísima trascendencia como todas, de modo que preste atención, tome, tome nota, papel y lápiz, recuerde, puede devolver el video, repetirlo y sobre todo recomendarlo a otras personas. Hay tanta gente que necesita aprender esto, entenderlo, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, vamos a esta valiosísima, importantísima, trascendental lección para mejorar nuestra calidad de vida. Bienvenidos. Les comentaba la semana pasada que me encanta este concepto que he aprendido últimamente a través de los estudios sobre el tema, este concepto de el camino de regreso a casa. ¿Sí? O sea, este camino de la felicidad, este camino del bienestar, este camino de la mejor calidad de vida, ¿sí? Equivale a el camino de regreso a casa, de allá de donde venimos. Es un concepto hermoso que más adelante quisiera poder ampliar. Entonces, por eso he cambiado el título, sí, para renovarlo. Pues sigue siendo el GPS para el camino de la felicidad, pero me encanta como subtítulo, ¿sí? El camino de regreso a casa. Me encanta ese concepto. Vamos hacia allá. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver la lección número 9. ¿Sí? Como les había prometido al final de la semana anterior, en la lección número 8, esta lección número 9, para aprender a superar los miedos, los temores, esa limitante tan terrible para la calidad de vida. De todas maneras, todos tenemos miedos, temores, algunos llegan a ser fobias,
algunos llegan a ser, o sea, inclusive hasta lo que llaman ataques de pánico, ¿sí? Y todos tenemos algún temor, unos más avanzados, otros menos, y esto tiene un significado profundo en nuestra vida, que es algo que debemos entender, ¿sí? Vamos a avanzar, porque el miedo, así tomado como sustantivo, originalmente era un mecanismo de defensa. O sea, hay que tener miedo de los peligros, hay que tener miedo de las amenazas para desarrollar prudencia, ¿sí? Para tener un control de las situaciones y no volvernos descuidados e irresponsables. No, no, como decía hace un instante, la vida tiene un valor tan grande que tenemos que protegerla y defenderla, ¿correcto? Entonces, estos temores generalmente fueron siempre desde la antigüedad un mecanismo de defensa. Y lo sigue siendo de alguna manera, ¿sí? O sea, el miedo como tal no es un enemigo, ¿no? Es algo que tenemos que controlar. Yo casi lo llamaría una herramienta. Mire, el miedo puede ser bueno, puede ser un amigo, porque nos mantiene a salvo, ¿sí? Porque, como lo decía, desarrollamos prudencia, ¿no? Para no correr riesgos innecesarios, para no cometer imprudencias a veces a nivel de, perdón el término, a nivel de locuras que hacen algunas personas, ¿sí? Por ejemplo, el miedo puede ser un amigo desde el punto de vista laboral. El miedo a perder el trabajo, el miedo a fracasar en mi trabajo, me obliga como motivación, entiéndalo, como motivación para esmerarme, para preocuparme positivamente de hacer mejor las cosas, hacerme responsable de mi profesión, de mi tarea y mi trabajo. Ese es un miedo convertido en algo positivo, ¿sí? El miedo, por ejemplo, a un examen para los estudiantes te obliga a estudiar, a esforzarte. Entonces miren que el efecto viene a ser positivo. Entonces hay ciertos temores, repito, que pueden ser, deben ser buenos amigos. Hay otra parte de los miedos y es que hay personas que los disfrutan. Estos deportes de alto riesgo, ¿sí? A veces a mucha gente les gustan y los disfrutan, ¿no? Los deportes extremos, por ejemplo, que tienen un cierto peligro, eso pues hay quien lo disfruta. Algunos no entendemos, yo me incluyo, que personas que les gusta el cine de terror, que incluso en estos últimos años, no sé, del 2010 hacia acá, se ha desarrollado y ha crecido el cine de terror, el cine de suspenso, y hay quien lo disfruta, y hay a quien le gusta mucho y definitivamente es toda una industria. Bueno, esas son partes de los miedos, de esa inyección de adrenalina que nos genera nuestro cuerpo frente al miedo, y hay quien lo disfruta. Entonces, no hay que tenerle miedo al miedo, entiéndame muy bien, no hay que tenerle tanto miedo al miedo, hay que tenerle miedo a descontrolarlo, a eso sí. Mientras tanto, podemos tenerlo en conciencia, bajo control, con la debida prudencia. Piensen muy bien en esto. A los que nos referimos y los que nos preocupan, realmente de los que queremos hablar, no son aquellos que nos llevan a ser prudentes y cuidadosos. No, eso está bien, esa es una parte positiva, como ya lo he venido diciendo. Los que nos interesa analizar, estudiar, empezar a superar, trabajar y controlar, son los que limitan nuestra capacidad de vivir, limitan nuestra capacidad de ser felices, obviamente, de realizarnos, lograr metas y sueños. Hay una gran cantidad de miedos y los vamos a ver de muy diferentes niveles, que si los dejamos que nos cojan ventaja, definitivamente nos complican la vida, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mirar algunos bastante limitantes. Mire, el miedo a hablar en público, desde que estamos en el colegio y necesitamos presentar un trabajo, presentar una lección, desde ahí se vuelve limitante, algo que es muy común.
que es el miedo a hablar en público. Hay personas que se bloquean, les tiemblan las manos, les tiemblan las rodillas y se bloquean frente a un público. Eso es algo que para muchos es importante superar porque en muchas tareas, en muchos trabajos, eso es de muchísima trascendencia. Dentro de eso está el miedo a hacer el ridículo, a que se burlen de nosotros, ¿cierto? El miedo a equivocarnos, como si pudiéramos ser perfectos, ¿sí? Ese miedo constante, bueno, si te lleva a esforzarte cuidadosamente para no cometer un error, es positivo, como vimos ahora. Pero tener miedo de siempre estar equivocados se vuelve muy limitante porque hay gente que no hace nada, no hacen absolutamente nada, porque consideran que en cualquier momento puede ser un error. Y a veces estos errores los necesitamos para aprender. Miedo a animales, a veces no tan dañinos, ¿sí? Hay quienes tienen miedo, conocí a alguien, a las gallinas, le generaban como un temor impresionante. Bueno, no siempre son las lagartijas que a veces suben por las paredes, pero obviamente miedo a los animales dañinos, miedo a que no te quieran, es muy angustiante, miedo a que te engañen, no solamente en la vida de pareja, sino a ser engañados a todo momento. Entonces uno prefiere no hacer nada, no comprar nada, no ir a ninguna parte. No, sí, ven el efecto negativo y limitante, tremendamente limitante. El miedo a fracasar. El miedo a fracasar hace que mucha gente no haga nada, ¿no? Entonces, yo diría que esa es una vida fracasada porque es una vida inútil. Pero no hacen nada por el miedo a fracasar o miedo a equivocarse, como lo vimos unos renglones atrás. Miedo a perder. Quise destacar ahí en la diapositiva, miedo a cruzar una calle. O sea, es súper limitante. O sea, no puede uno ir a ninguna parte, ¿sí? No saldríamos entonces, pero existe, existe. Ahora, que ser prudentes antes de pasar es una cosa muy diferente, ¿sí? Ahora, ese se combina con el miedo a los autos. O sea, pero es que llega a unos extremos limitantes. Mire que esto se parece mucho al miedo a los aviones, miedo a volar. Hay gente que le tiene miedo a montarse en un vehículo, ¿sí? Y sudan y se angustian. Bueno, todo eso tiene que ver con la calidad de vida, ¿sí? Miedo a las necesidades no satisfechas. Bueno, o sea, es un miedo de todos los días. Entonces, repito, mientras sea una motivación para hacer las cosas con juicio y con responsabilidad, está bien. Bueno, tengo que esforzarme para superar esto, para que no nos falte nada. Muy bien. Pero cuando te llena de angustia y te limita, ¿sí? Ya, es un miedo que hay que aprender a controlar. Estos miedos limitantes te pueden llevar a no querer hacer nada, a no jugar a nada, preferiblemente encerrarse, arrinconarse. Yo he sacado personas de debajo de una cama, encerrados dentro de un armario, encerrados en un baño, o sea, ya niveles ya enfermizos, ¿sí? De miedos incontrolables. Obviamente esto hay que aprender a manejarlo, hay que conocerlo, y aunque te asustes, ¿sí? Y ahorita vamos a ver esa parte, aprender a controlar y superar esto porque tienes la obligación y el deber de seguir adelante, con prudencia, despacio, de acuerdo, pero hay que seguir adelante porque hay que vivir y hay que valorar y dignificar esto tan valioso que llamamos vida. Todos estos temores podrían limitar tu capacidad para tomar decisiones, tu capacidad de trabajo, relacionarse con otras personas, en fin, esto definitivamente te bloquea la vida. Miren, miedos que podríamos casi llamar casi irracionales, miedo al dolor. Hemos hablado de que el dolor forma parte de la vida, ¿sí? Ahora, hay niveles de dolor, ¿no? El miedo a la muerte, pues sí, o sea, indudablemente miedo a la muerte nos lleva a ser prudentes. Pero lamentablemente debo mencionar, todos nos vamos a morir.
¿sí? No es fácil, y ya hablábamos del duelo la semana pasada, pero eh, hay gente que se aferra de una manera enfermiza. O sea, algún día nos va a tocar y cuando nos toque, bueno, ya llegaremos a ese momento. Miedo a lo desconocido es muy común, muy frecuente, ¿sí? El miedo a lo desconocido. Eh, Cuando es limitante, es grave. Lo demás puede ser, bueno, la inquietud de conocer y de aprender algo nuevo. Es diferente. Miedo a no despertarse al otro día. Hay gente que le da dificultad a acostarse a dormir, a descansar, que le da miedo no levantarse al otro día. Ese tipo de miedos que podemos llamar enfermizos. Miedo a la vejez. Bueno, por eso lo pongo así en un color diferente, porque, o sea, ¿qué podemos hacer? Tenemos que aprender, porque para allá vamos todos, ¿sí? Como se dice, para allá vamos todos. Miedo a la soledad, algo que también tenemos que aprender, y más adelante en este seminario, en este GPS, vuelvo a hablar de la soledad, porque es algo que necesitamos aprender. Hay ciertos espacios de soledad que deben y pueden ser positivos y que deberíamos aprender a manejarlos y a entenderlos, ¿sí? Miedo a la oscuridad, pues bastante común, ¿sí? Hay quien le tiene miedo a la noche, simplemente a la noche, aunque no esté oscuro, que tenga luces, pero se va oscureciendo. Ese tipo de miedos que a veces decimos pueden ser irracionales. El miedo a los relámpagos, mire que también es muy común. Y hay gente que definitivamente se pone muy mal, entonces no puede trabajar, no puede pensar, no puede concentrarse, no puede hacer nada. Miren lo preocupante que es y lo importante que es aprender a manejarlo, a sobrellevarlo para que no afecte tanto la calidad de vida. El sentir miedo sin que parezca existir un motivo suficientemente claro, ¿sí? Un motivo objetivo, un motivo real, es lo que generalmente llamamos ansiedad, ¿sí? O sea, no llega el ser querido que quedó venir temprano, pero no llega, y entonces empezamos a manifestar respuestas ansiosas. Dada la importancia de todos estos factores, es que he querido hablar del tema. Por eso esta lección es tan importante. La ansiedad y todos los miedos más avanzados pueden llegar a generar síntomas físicos, ¿sí? O sea, somatizar síntomas físicos muy limitantes. Por ejemplo, esta sensación de opresión en el pecho, ¿sí? Que a veces te genera esta dificultad para respirar, ¿no? Entonces dice simplemente nervios. Entonces, no, es que estoy muy nervioso, ¿no? La transpiración, por ejemplo, es una variante del miedo. Taquicardia, sudoración excesiva, temblores, manos temblorosas, por ejemplo. Hay quien responde con diarrea, a veces diarrea fuerte, ¿sí? O sea, lo he vivido con personas a mi alrededor. Dolor de estómago, náuseas, supuestos presentimientos terribles. O sea, una cosa bárbara. Miren, unos miedos constantes generan inclusive caída de cabello, canas, que le salgan canas, ¿sí? por una cantidad de temores. Entonces, son síntomas para que los vamos identificando, para que les demos la importancia que tienen. Esta sintomatología afecta cosas básicas, diarias, cotidianas, que necesitamos hacer: estudiar, trabajar, comer, hasta dormir, ¿sí? Mire que uno en un estado de nervios muy avanzado, como lo llamamos, un miedo, pues no le provoca comer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, deficiencias en la alimentación. Pero no nos quedemos con el problema, miremos respuestas, que es la idea de este seminario, ¿sí? O sea, la respuesta, las soluciones, ¿qué debemos hacer? Téngalo muy en cuenta, tome nota. Primero, cultivar y fortalecer la autoestima en todas sus variables. Autovaloración, autoconfianza. Lo que soy, lo que valgo, lo que tengo, aquello de lo que soy capaz. Esto es muy importante, hay que cultivarlo. Llevamos
Yo llevo 50 años hablando de autoestima y todos los días encuentro la necesidad de ponerla de relieve, ¿sí? Valorizarnos a nosotros mismos, estimarnos para empezar con el camino de la superación de todos esos miedos tan limitantes. Segundo, una definición clara, ¿sí?, sobre la base de la autoestima. Determine el perfil de la persona que usted es y quién quiere ser. Defina sus metas y objetivos a corto, yo diría corto, mediano y largo plazo. Programa y detallada y conscientemente su proyecto de vida. ¿Para dónde voy? O sea, ¿quién soy? ¿Qué soy capaz de hacer y hacia dónde voy? ¿Y cuál es mi proyecto de vida? Y hay cosas que tengo que hacer. Me toca enfrentarme a veces a terrenos desconocidos, a personas nuevas desconocidas, a veces a otra ciudad, a veces a otro país, ¿sí? Entonces miren lo importante que es tener esto muy claro, concientizarse muy claramente de ese objetivo, de ese proyecto de vida, para que sepa que debe y tiene que hacerlo para seguir adelante con esto que llamamos calidad de vida. Continuemos aquí, número 3. Aceptar, reconocer que tenemos o que sufrimos de un miedo o un temor limitante. No hay nada vergonzoso en eso. Que levante la mano el que nunca le ha tenido miedo a algo. Es normal, todos tenemos miedo. Repito lo que dije al comienzo. El problema no es el miedo, el problema es controlarlo, ¿sí? Hay que aprender a controlarlos y a sobrellevarlos. Existe una enfermedad rarísima, una enfermedad muy rara, creo que en el mundo no hay sino como 10 personas detectadas, una enfermedad cerebral que hace que esa persona no le dé miedo de nada. Y hay que estar cuidándolos porque como no les da miedo de nada, pues se tiran por cualquier parte o hacen cualquier absurdo, ¿no? Entonces, vuelvo a la primera diapositiva. El miedo puede ser un amigo, porque lo podemos convertir en algo positivo. Entonces, aceptar y reconocer que sufrimos de un determinado miedo, ¿ok? Sí, esto es verdad, esto me da miedo, ¿ok? No pasa nada, vamos a controlar. Hágase el propósito firme de trabajar para superar ese temor. Pero mire que destaco propósito firme. No es decir, sí, tengo que hacer algo. Sí, pues no, más o menos. Pues sí, en esas estoy. No. El propósito firme es, de verdad, hay que hacer algo. ¿Sí? ¿Qué? Bueno, vamos a continuar con el listado de respuestas. Pero hay que hacer algo porque hay que vivir. Hay que seguir adelante. Investigar, estudiar, leer testimonios, conocer y reconocer las características y pormenores de ese tipo de temor, ¿sí? Hoy en día, gracias a Internet y a Google, pues podemos tener testimonios que han hecho otras personas que han sufrido de este mismo tipo de temor. ¿A dónde nos puede conducir? ¿Qué significa? ¿Cómo se puede controlar? ¿No? Eso es mirar responsablemente el manejo de ese temor, ¿sí? Sexto, cultive y desarrolle en usted fortalezas, disciplinas, prácticas, experiencias y aprendizajes que le puedan servir para contrarrestar aquel temor. No espere solamente, pues, mire, no existe una pastilla para eso, no. Puede que exista una pastilla, un ansiolítico para la ansiedad, pero para el temor que la produce, para eso no existe ningún medicamento. Existe manejo mental, manejo psicológico, manejo emocional. Sí existe, se puede hacer. Y es tu responsabilidad. Existen respuestas, fortalezas, disciplinas, prácticas, experiencias. Sí, hay que aprender. Mire, la primera vez que uno se monta en un carro para aprender a manejar, uno se retira con las piernas entumecidas y a veces con los dedos engarrotados y las manos bañadas por el temor que produce algo que es desconocido en ese momento. Pero al cabo de pocos días podemos conducir con toda tranquilidad, ¿sí? O con un nivel de tranquilidad suficiente.
Siempre es bueno que uno le dé un poquito de temor, lidiar con el tráfico, ¿sí? Porque hay otros vehículos alrededor, otro temor, pero no te puedes engarrotar porque entonces te tenés que quedar quieto ahí en el parqueadero, ¿sí? Miren las dos cosas. Miremos, los puntos, este 6 que acabamos de ver, y el séptimo y el octavo, que vamos a ver a continuación, son responsabilidad personal y compromiso activo. O sea, algo que hay que hacer. No es algo que hay que esperar que pase, sino algo que hay que hacer. Número 7, por ejemplo. Empiece a cultivar de manera disciplinada y permanente pensamientos positivos y optimismo. ¿Sí? Erradique los pensamientos de miedo que lo limitan. Sí se puede. Vamos adelante. Mucha gente lo ha hecho. Si otros lo han hecho, seguramente nosotros también. Poco a poco, despacio, con prudencia, pero sí podemos hacerlo. ¿Sí? Entonces, mire lo importante que es este compromiso con uno mismo. Cultive dentro de usted, en forma muy comprometida y entusiasta, la autoconfianza y la fe en sí mismo y en su entorno de vida. Porque realmente vale la pena. Y si estamos aquí y si estás viendo y escuchando este punto es porque te interesa y estás comprometido con tu vida. Ahora, miremos el punto número 8. Coméntelo. Dígale a la gente a su alrededor, a la familia, amigos, compañeros de trabajo. Dígales que usted se encuentra trabajando duro para superar ese temor aceptado y reconocido. Solicite su ayuda, su apoyo y su comprensión. Seguramente se lo van a brindar. Hombre, es que yo tengo tanto miedo, me da tanto miedo esto, pero por favor me apoyan, por favor me ayudan. Lo van a hacer con absoluta seguridad. Pero coméntelo, ¿sí? No lo niegue, no se esconda, porque eso le suma temor, le suma nervios. Entonces es bueno que los demás sepan que usted está en esa tarea. Mire que esto es importante. Número 9. Desarrolle la mayor cantidad posible de valores humanos, cualidades positivas, fortalezas, en fin. Sí, porque en la medida en que usted crezca como ser humano, desarrollo de valores, de virtudes, de cualidades positivas, se va a sentir más fortalecido, con mayor nivel de seguridad, ¿sí? Con mayor capacidad de seguir adelante. Es valiosísimo y lo hemos mencionado varias veces. El cultivo de los valores humanos es una lista larga, muy importante. Normalmente conocemos por ahí unos 10, pero todo lo que sean los valores, las virtudes, las cualidades, todo tu potencial, cultivarlo, fortalecerlo, porque eso te da seguridad personal y seguridad personal es para superar los miedos y los temores limitantes, en consecuencia lógica, ¿no? Número 10, láncese con prudencia, pero con firmeza y decisión. Vaya, hay que hacerlo. Tenemos que seguir adelante. Sí, he conocido gente que no se mete en un negocio porque le da miedo y entonces se quedan arruinados, fracasados. Sí, o sea, una señora encerrada en la casa fue porque le da miedo salir, ¿no? Que me ha tocado lidiarlos. Personas que ni siquiera son capaces de venir a la consulta. Me ha tocado ir a atenderlos en la casa porque de ese tipo de miedo, ¿no? Entonces hay que empezar a enfrentarlo, hay que empezar a combatirlo y poco a poco, con prudencia, pero con firmeza y decisión. Es una decisión, es una responsabilidad y es un compromiso de vida tuyo, personal, no de tu pareja, no de tu papá, no de tu patrón, tuyo. Tienes que hacer algo, debes hacer algo, vale la pena hacer algo. Otros medios que también te van a servir para superar esta limitante. Otros recursos que podemos utilizar. La terapia obviamente, terapia psicológica, la cognitiva conductual está, pues digamos, está de moda, por así decir. Un tratamiento Reiki, averigüe qué es el tratamiento Reiki, una imposición de la energía a través de las manos.
hay personas especializadas en eso. Es importante cuando se hace bien y se tiene la persona indicada. Averígüelo, vale la pena. Esencias florales, ¿cierto? O sea, todo una agüita de tilo, ¿cierto? Agüitas aromáticas para una persona que está nerviosa. Yo recomiendo valeriana, pasiflora, tilo, ¿sí? Son ramas que se consiguen y ayudan a calmar el sistema nervioso. No te solucionan el temor, pero te ayudan a manejar la ansiedad, ¿sí? La meditación y la relajación, absolutamente, de la manera más clara y más definitiva. Aprender a meditar, aprender a relajarse, entrar en silenciamiento. Hoy en día lo llaman mindfulness, bueno, cualquiera que sea el nombre. Esto es buenísimo cuando, por ejemplo, mira, un viaje, un avión de varias horas. Qué bueno aprender a meditar y a relajarse para dejar de estar lleno de miedo a medida que avance el viaje, por ejemplo. Recuerdo una cirugía que me hicieron aquí en las encías y lo que yo hice fue concentrarme en meditación para no sentir, porque de todas maneras eso que te estén echando bisturí dentro de la encía, pues puede ser muy tensionante, ¿cierto? Pero a través de la meditación y la relajación es mucho más fácil, mucho más aconsejable. Gimnasia programada, a las personas que les gusta el yoga o simplemente gimnasia, la actividad física definitivamente siempre ayuda muchísimo con ese tipo de tensiones. Estudio y conocimiento profundo sobre el tema, ya lo mencioné, ¿sí? O sea, averiguar qué significa, cómo se maneja, a dónde puede llegar uno con ese temor. Todas estas cosas te ayudan. El miedo es como un fuego, mira qué tan importante esto, toma nota. El miedo es como un fuego en nuestro interior. Si lo controlamos, nos mantendrá calientes para seguir adelante. Pero si no lo controlamos, se extenderá y nos devorará. La frase no es mía, la encontré estudiando el tema, me encanta. Tome nota, cópiela, ¿sí? Téngala como una afirmación. Creo que le puede servir muchísimo para entender este concepto. Miren la próxima semana. Todo nos sucede por una buena razón. Y pongo ese todo así en mayúsculas y con letras grandes. Porque todo, absolutamente todo, tiene un significado, frase que ya he mencionado, pero ahora la vamos a analizar en más profundidad en la siguiente etapa de nuestro GPS. Descifrar y entender, présteme mucha atención, descifrar y entender, o sea, interpretar el motivo, la causa por la que nos ha tocado o nos conviene vivir esta experiencia difícil. El dolor, los errores, las dificultades, todas esas lecciones difíciles de asimilar, pero que pueden ser muy valiosas para aprender. Todo eso que te avergüenza, que te incomoda, que no entiendes o que no estás de acuerdo, tiene una buena razón. Ya lo hemos tocado, ahora lo vamos a profundizar más. De modo que espero que nos veamos la próxima semana para aprovechar esta increíble lección. Es más, invite a otras personas, ¿sí? O comparta el video, porque indudablemente esto es muy valioso para mucha gente. Yo lo utilizo siempre en terapia, siempre. Muy bien, este es el que soy, ya ustedes me conocen. Ahí está mi número de WhatsApp por si se les ofrece alguna inquietud, alguna pregunta, ¿sí? Hay alguna duda sobre el desarrollo del tema. De modo que quien pueda, pues tome nota y espero que nos veamos la semana entrante con esta otra lección. Y estoy disponible desde el fondo de mi corazón para ustedes, ¿sí? Pido a Dios que los bendiga. Chao, chao, nos estaremos viendo entonces.